Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, also known as TTIP. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from reducing red tape, avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. Uno de los aspectos quizá más polémicos, ¿no?, del TTIP y de estos tratados son precisamente las cláusulas o las fórmulas de dirimir los conflictos que pueda haber, ¿no? Y en particular se pone mucho énfasis en los conflictos que pueda haber entre empresas transnacionales y organismos públicos. El ISDS es un tribunal para la protección de las inversiones, ¿no? Cuando un inversor extranjero entiende que alguna de las políticas que ha llevado a cabo un municipio o un país van en contra de sus beneficios, puede decidir denunciar a estos tribunales. No les reclama a una institución del Estado, a un tribunal estatal, sino que el tratado crea unos tribunales específicos que privatizan la administración de justicia para evaluar el daño, la responsabilidad o en su caso la indemnización. No hay capacidad de apelación, ¿no? Entonces, bueno, un tribunal que se escapa a los mecanismos judiciales ordinarios, totalmente privado, hecho ad hoc, para que empresas privadas, sobre todo multinacionales, que son las que tienen capacidad de invertir en países, pues puedan poner en tela de juicio la soberanía de los países, ¿no? Que es realmente fuera del sentido más común de las cosas, es que son tribunales prácticamente de parte. O sea, es que no son auténticos tribunales independientes, sino que en muchos casos van a estar formados incluso por los propios abogados de las compañías, ¿no? Entonces, ese arbitraje no lo es. On a remarqué qu'il y a très peu d'entreprises qui, en fait, se retrouvent dans ces tribunaux d'arbitrage. On parle environ, il y a à peu près 3 entreprises qui ont environ 80% du marché. Los tribunales de arbitraje se han convertido en una industria multimillonaria dominada por un grupo selecto de firmas y abogados, cuyas interconexiones e intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes. Una concentración de poder con la que solo 15 árbitros deciden sobre el 55% de todos los casos. C'est-à-dire qu'avec l'arbitrage privé, on a un intérêt pour les juges et les arbitres de faire fonctionner le système étant donné qu'ils sont très bien rémunérés. Los honorarios de los abogados pueden alcanzar los $1000 por hora y los árbitros pueden percibir hasta el $1.000.000 por caso. Los costes para los estados pueden llegar a los $30 millones por demanda. Et même si l'État ne perd pas, il paye pour ce tribunal privé. Donc on perd de toute façon. Existen escasísimos casos en los cuales un país haya ganado a uno de estos tribunales frente a una de las multinacionales, ¿no? Y que las consecuencias son multimillonarias. Políticas que están orientadas a la protección ambiental o a la protección de la salud de las personas o a las mejoras de los derechos laborales se enfrentan a denuncias por parte de multinacionales, ¿no? Y bueno, casos hay un montón. Ahora, hace poco la empresa Veolia ha denunciado a Egipto por un aumento del salario mínimo. La empresa Lone Pine ha denunciado a Canadá porque el estado de Quebec decidió hacer una moratoria al fracking. La empresa no había hecho aún ninguna explotación comercial, pero consideró que esa moratoria le privaba de posibles beneficios futuros. Ya ni siquiera por lo que una empresa pierda, ¿no?, en el momento o haya invertido, sino por la expectativa de ganancias futuras. Y la expectativa de ganancias futuras, bueno, pues, o sea, la puede colocar una empresa en lo que quiera. Lo mismo le ha pasado a Alemania, que la empresa Vattenfall le ha denunciado por el cierre de las nucleares tras Fukushima.
Donc c'est pas seulement l'influence sur les lois actuelles, c'est la restriction du champ, c'est-à-dire les lois qu'on ne va même plus pouvoir penser le faire parce qu'on n'aura plus la force, ni l'énergie, ni même le pouvoir politique de les faire passer. El gobierno de Hamburgo tuvo que dar marcha atrás en sus medidas de protección medioambiental después de que la empresa Vattenfall le interpusiera una demanda por 1.900 millones de dólares. Claro, eso altera la lógica económica y altera sobre todo los principios éticos y las posibilidad de que las sociedades impongan una preferencia social, una lógica de actuación que no sea la lógica que prevalece en el interés de las grandes corporaciones. Amparados por los más de 3.000 tratados comerciales existentes en todo el mundo, el uso de los procesos de arbitraje por parte de las corporaciones transnacionales se está extendiendo de forma alarmante. Hasta 1996 se registraron 36 demandas contra estados. En la actualidad se conocen ya más de 608 casos contra 105 países, pero se sospecha que se hayan iniciado muchos más sin que se hayan hecho públicos, dado el secretismo con el que se llevan a cabo estos procesos. Lo que ha estado haciendo el capital es establecer una arquitectura que asegura su impunidad a nivel global, ¿no? Y tiene los andamios bastante avanzados. Una serie de mecanismos que a nivel legal garantizan que no tenga por qué asumir sus responsabilidades. Es lo que se llama también la lex mercatoria, que asegura que las empresas en el exterior no tienen por qué, por ejemplo, respetar los derechos humanos o el medio ambiente, etc. Después de 26 años contaminando gran parte de la Amazonía ecuatoriana, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador condenó a la empresa Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para limpiar la zona y brindar asistencia médica a las comunidades indígenas afectadas. Chevron pretende eludir el pago apelando a un tribunal de arbitraje, el cual ha ordenado al gobierno de Ecuador violar su constitución e impedir por el momento la ejecución de la sentencia. No es de extrañar que esta empresa afirmara en una carta dirigida a los negociadores norteamericanos del TTIP que la protección a las inversiones es uno de los asuntos más importantes a nivel global. Letting a panel of arbitrators replace the U.S. legal system with a complex and unnecessary alternative on the assumption that nothing could possibly go wrong seems like a really bad idea. El gobierno de los Estados Unidos tampoco escapa al chantaje de estos mecanismos de protección de las inversiones. Tras el anuncio de la administración Obama de cancelar la construcción del oleoducto Keystone XL, la compañía TransCanada ha interpuesto una demanda exigiendo la compensación de 15.000 millones de dólares, la cuantía más alta hasta la fecha. Esto no es una lucha contra la población de Estados Unidos, sino justo al revés. La gran parte de la población de Estados Unidos es la primera y la más afectada por las políticas capitalistas y neoliberales de su gobierno y también del modelo comercial y económico impuesto en las últimas décadas. Realmente lo que haría este tratado sería una vuelta de tuerca neoliberal más, plasmarlo de una manera casi legal, pero son los cambios que estamos viviendo ahora. La enorme rentabilidad del arbitraje para las firmas de abogados ha llevado a que sean ellas mismas las que busquen activamente oportunidades para demandar a los países, promoviendo pleitos contra, por ejemplo, gobiernos en crisis. Alors quelque chose qu'on a vu qui était assez impressionnant, c'est quand l'Allemagne a décidé de demander aux investisseurs de faire un effort avec la dette grecque, c'est-à-dire de demander à certaines personnes de perdre une partie de l'argent qu'ils avaient prêté à la Grèce, en tout cas qui ne serait pas remboursé de tous les intérêts des cabinets d'arbitrage anglais, mettre en justice la Grèce pour justement cette perte de profit. Donc on voit déjà les failles du système en Europe, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des investisseurs qui, somme toute, ont énormément de portfolio, ont un capital assez important, et qui mettent en justice la Grèce et qui vont demander des compensations à un pays qui est endetté à 175% de son PIB. Donc c'est à travers ces angles-là qu'on voit combien on est face à des tribunaux très dangereux, non seulement parce que non démocratiques, mais également parce que sans limite, en fait. Il y a aucune limite. Vous ne faites toujours pas la démonstration de savoir pourquoi il faut ISDS entre l'Europe et les États-Unis. Vous pouvez dire ce que vous voulez, un avocat d'affaires, ça n'est pas un juge. I fully agree with the many critics who claim that ISDS has resulted in some very worrying examples of litigation against the state. The European Commission is ready to launch this online public
consultation. Cerca de 150.000 personas participaron en la mayor consulta realizada nunca por la Comisión Europea. El 97% de los votantes rechazaron incluir el mecanismo ISDS en el tratado. The replies demonstrate a big skepticism against the IST instrument. It's not a referendum. Tras esta experiencia, la Comisión ha manifestado que las consultas continuarán, pero solo con agentes especializados, despreciando así la opinión de la ciudadanía. Ellos dicen que es gente que no está informada. Si no están informados es culpa vuestra también, ¿no? Es porque vosotros no le dais la información correcta o porque son gente que básicamente pertenecen a ONGs, bueno, como diciendo que esto ha sido una conspiración hecha por la sociedad civil que se opone al TTIP. Tenemos conversaciones con otros grupos parlamentarios intentando hacer una especie de supergrupo o de frente común para intentar forzar lo más importante, que es al grupo socialista, a que se oponga al TTIP. Il faut savoir que certains partis socialistes sont en ce moment très divisés sur la question et que c'est pas forcément une question tranchée et que c'est vrai que si les partis socialistes venaient à s'opposer au TTIP, on aurait énormément de chance à ce qu'il ne passe pas dans le Parlement européen. Esta división quedó patente cuando el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Martin Schulz, utilizó una argucia legal para posponer las recomendaciones a las negociaciones del TTIP, temiendo que no salieran adelante por falta de consenso. Hier sitzen viele Kollegen, die im Wahlkampf ihren Wählern versprochen haben, dass es diese privaten Schiedsgerichte nicht geben wird. Lieber Kollege Pittella! Honorable, sit down, please. Quel est ce Parlement européen où le président décide de manipuler le règlement parce qu'il a peur de ne pas avoir une majorité pour le TAFTA, pour le système ISDS? Quel est ce Parlement européen qui a peur du vote, qui a peur du débat et qui a peur des citoyens européens? Franchement, débattons et votons. La cuestión es que ahora lo que dicen es que, bueno, pues que el ISDS hay que revisarlo y lo que nos da miedo es que lo aligeren de determinada manera y lo enmascaren. Un mes más tarde se votaban al fin las recomendaciones a las negociaciones del TTIP propuestas por la Gran Coalición, donde se expresaba la postura del Parlamento frente al tratado. De ser rechazada, supondría un duro golpe a las negociaciones. Finalmente se impuso el voto de partido, acabando con cualquier discrepancia dentro de la socialdemocracia y aprobando un informe que sigue manteniendo los tribunales de arbitraje dentro del acuerdo, ahora rebautizados con las siglas ICS. Le TTIP, c'est mettre le commerce avant tout. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de légiférer pour le bien commun, on va légiférer d'abord pour faire en sorte qu'il y ait plus de commerce et ensuite on pensera au public. They will continue to use any avenue they can to force through all of the trade deals and to subordinate the social and environmental standards to the needs of free trade. Es la renuncia a un principio básico de equilibrio y a un principio moral que si la humanidad lo pierde, yo creo que pierde todo, porque significa que no hay intereses generales, que lo que predomina es el interés particular. Un país van en contra de sus beneficios, puede decidir denunciar a estos tribunales. No les reclama a una institución del Estado, a un tribunal estatal, sino que el tratado crea unos tribunales específicos que privatizan la administración de justicia para evaluar el daño, la responsabilidad o en su caso la indemnización.
Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, also known as TTIP. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from... No hay capacidad de apelación, ¿no? Entonces, bueno, un tribunal que se escapa a los mecanismos judiciales ordinarios, totalmente privado, hecho ad hoc, para que empresas privadas, sobre todo multinacionales, que son las que tienen capacidad de invertir en países, pues puedan poner en tela de juicio la soberanía de los países, ¿no? Cláusulas o las fórmulas de dirimir los conflictos que pueda haber, ¿no? Y en particular se pone mucho énfasis en los conflictos que pueda haber entre empresas transnacionales y organismos públicos. El ISDS es un tribunal para la protección de las inversiones, ¿no? Cuando un inversor extranjero entiende que alguna de las políticas que ha llevado a cabo un municipio... Reducing red tape, avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. Uno de los aspectos quizá más polémicos, ¿no?, del TTIP y de estos tratados son precisamente las